Muy buena gente, en este video vamos a ver primero un pantallazo introductorio, cuáles son las herramientas que tenemos a nosotros a disposición para empezar a hacer análisis en los gráficos, y después vamos a ir a TradingView, que es donde vamos a encontrar cada activo, cada criptomoneda o lo que nosotros queramos analizar, y vamos a aprender cómo configurarlo. Bueno, pero antes de arrancar con el video, quiero hablar de algo importante, que es, hay mucha gente que está acostumbrada a decir, voy a apostar a algo, no sé, una acción, lo que sea donde quiere invertir, y me parece importante entender que no es lo mismo apostar que invertir. Hay muchas diferencias. Muchos dicen, voy a apostar a X en la bolsa, como si fuera un juego de azar, pero nadie dice voy a invertir a el número X en la ruleta. Entonces desde el vamos, inconscientemente, ya notamos una diferencia, porque si no lo podríamos estar usando tranquilamente como sinónimos, cosa que no sucede. Entonces para mí es importante arrancar directamente viendo ambas definiciones. Por un lado tenemos apostar. ¿Qué es apostar? Es exponer una cantidad de dinero o una pertenencia para tomar parte en un juego, de forma que se reciba una cantidad de dinero u otro premio si se gana. Por el otro lado, invertir es la acción de destinar dinero o capital a un emprendimiento con la expectativa de obtener un ingreso o una ganancia adicional. Entonces ya nos estamos dando cuenta que por un lado apostar está más relacionado con lo que es el juego, la incertidumbre total, variables que uno no que no pueda solo controlar, sino que además no la puedes predecir, no sabes qué número del dado va a salir. En cambio, cuando uno está invirtiendo hay un montón de factores que se tienen en cuenta para decidir o no invertir en lo que queramos. Hay factores externos e internos. Cuando uno está viendo si invertir o no en una empresa, por ejemplo, va a tener en cuenta sus últimos balances, proyecciones a futuro, qué tipo de innovación está haciendo o está por hacer, qué potencial puede tener eso, entre otras cosas, ¿no? Lo mismo cuando uno quiere ver si va a invertir o no en alguna criptomoneda en particular. O sea, va a ver qué es lo que hace esta criptomoneda, qué soluciona, qué aporta, qué potencial tiene, qué problemas a solucionar tiene por tema de escalabilidad o lo que fuera. Entonces, estamos presentándonos ante dos como ámbitos distintos. Tranquilamente uno puede meterse en lo que es las inversiones como un juego, pero a largo plazo no va a ganar. Este es el punto en el cual uno tiene que autoevaluarse y reconocer qué camino está tomando. Mucha gente vive de esto, es una profesión. Yo lo tomo como mi segundo trabajo y lo que quiero promover justamente con este canal es que se lo tome de esa forma, con seriedad, aprendiendo a manejar nuestro dinero, a manejar los riesgos, utilizando herramientas estadísticas, entendiendo la importancia de la psicología y por sobre todo teniendo siempre presente qué es lo que estamos buscando y dónde nos estamos metiendo. Que tengan la motivación de informarse, que estudien y se interioricen cada vez más sobre estos temas, para que realmente a largo plazo tengan buenos resultados. Bueno, dicho esto, vamos a arrancar. Pantallazo introductorio al análisis de gráficos. ¿Qué es lo primero que tenemos que entender? Que hay dos tipos de análisis. Por un lado tenemos el análisis fundamental y por el otro lado tenemos el análisis técnico. Cuando uno analiza los gráficos, está haciendo análisis técnico. Y ahora lo que vamos a hacer es ver las diferencias que hace cada uno. O qué es cada uno, mejor dicho. El análisis fundamental es aquel que se basa en los factores externos que pueden influir en los movimientos de precios, datos macroeconómicos, tensiones geopolíticas, eventos impredecibles, y en los factores internos, como puede ser el análisis de la empresa, que es lo que les mencionaba antes. Balance, proyecciones, crecimiento, innovación, todo referido a eso. Por el otro lado, el análisis técnico es aquel que se basa exclusivamente en el movimiento de los precios. O sea, todo lo anterior no importa, solamente importa cómo se viene comportando el precio, el tema de las tendencias, cómo se está comportando. Por lo cual es importante saber cuáles son las tres premisas básicas del análisis técnico. Punto número 1, el precio lo descuenta todo. ¿Qué significa esto? Que el precio es el resultado de todos los factores que ocurrieron hasta ese momento para que el precio esté donde esté. Que si se le da una vuelta más de tuerca, se estaría entendiendo como que el análisis fundamental ya estaría sumergido dentro de lo que es el análisis técnico, porque está hablando de que el precio es el resultado de todos esos factores del análisis fundamental que uno tiene en cuenta y que no, porque hay muchos que no tenemos idea, pero que están afectando el precio. Segundo, los precios se mueven en tendencias. O sea, el precio no está quieto, sube o baja constantemente.
Acá es importante entender, porque uno puede decir, no, pero pará, o sea, me decís que se mueven tendencias, pero en realidad, supongamos, ¿no? El Bitcoin estuvo subiendo estos últimos 5 meses, tuvo una tendencia alcista, pero este último mes estuvo medio estancado, girando entre los 55 y bajó creo que hasta 40 y pico. Entonces me van a decir, esto no es una tendencia. Perfecto, pero en temporalidades más bajas son todas tendencias alcistas y bajistas, que si uno lo mira en el gráfico de un día, puede parecer como que se hubiera estado comportando en un rango, es decir, que no sale como de un canal, sube y baja y se mantiene por ahí. Entonces van a decir, no es una tendencia, pero si uno se fija en temporalidades más bajas, eso que subió acá fue una tendencia en una temporalidad más baja, y eso que bajó acá es una tendencia bajista en una temporalidad más baja a su vez. Y por último, algo no menor, es que la historia se repite. ¿Qué quiere decir esto? Que ante situaciones o contextos similares, el resultado probablemente sea el mismo. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, en el trading hay muchas figuras chartistas que se le llama, como pueden ser esos triángulos que se forman, tendencias, cuñas, todo eso. Hay gente que estudió estas figuras chartistas y que mediante el backtesting calculó cuál era la probabilidad de que, dada esa figura, se vuelva a repetir el mismo resultado. Entonces lo que hacen es, si ya notan que se está generando un patrón de esos en el gráfico, directamente realizan una operación teniendo en cuenta cuál fue el resultado de ese backtesting. Por ejemplo, si detectan un triángulo y saben que ese triángulo, por lo general, una vez que finaliza, continúa la tendencia anterior, ya saben qué operación deberían realizar. Bueno, otra cosa que tenemos que tener en cuenta y tenemos que saber, son los tipos de gráficos que hay. Los que conocemos todos es el gráfico de línea, que por lo general se utiliza uniendo lo que serían los puntos que vendrían a ser los precios de cierre de cada unidad temporal en la que estemos viendo el gráfico. No es necesario usarlo con el precio de cierre, hay gente que lo usa con el precio de apertura, hay gente que lo usa con un precio promedio, puede variar. Lo importante es entender el formato. Por otro lado, tenemos los gráficos de barras y los gráficos de vela japonesa, que son los que más se utilizan para todo esto y que más información te otorgan. Ambos te muestran lo mismo, lo único que cambia es el aspecto visual. Cada barra va a corresponder a una unidad de tiempo en la cual nosotros estemos trabajando en el gráfico. ¿Y qué información nos va a estar brindando? Bueno, la siguiente. El extremo superior de esta barra nos va a estar indicando cuál es el máximo que se alcanzó en esa unidad de tiempo. El mínimo, el extremo inferior de la barra, te va a estar indicando cuál fue el mínimo que se alcanzó en esa unidad de tiempo. Y las líneas que están acá en el medio te van a estar indicando, en este caso, cuál fue el precio de apertura y cuál fue el precio de cierre en esa unidad de tiempo. ¿Cómo sé yo que este es el precio de apertura y este es el precio de cierre? Bueno, si se fijan, primero el color. Rojo indica que bajó, verde indica que subió. Más allá de eso, tienen esta línea, que la pueden ver acá también, que está o a la derecha o a la izquierda. Apertura siempre va a estar a la izquierda, cierre va a estar siempre a la derecha, porque es como que va continuando como la evolución del precio en el gráfico. Entonces, lo que fue el precio de cierre de esta barra es el precio de apertura de la otra. Lo mismo con el gráfico de velas japonesas. Yo uso este. Muestran lo mismo. Apertura, o sea, cuando la vela es verde, la apertura claramente está más abajo que el cierre, porque lo que te está mostrando una vela verde es crecimiento del precio. Lo que sería esta parte más finita, que algunos la conocen como la sombra de la vela, te indica cuál fue el precio mínimo que alcanzó la vela en esa unidad de tiempo y el precio máximo que alcanzó. Luego tenés apertura y cierre. ¿Y qué pasa? Lo mismo que en el gráfico de barras. Cuando supongamos que esto ocurrió hace 2 horas y esto ocurrió hace 1 hora. ¿Ok? Entonces, el precio de apertura de esta vela fue este, subió y cerró acá. ¿Ok? Y este precio de cierre se convierte automáticamente en el precio de apertura de la otra vela. Entonces, ¿qué es lo que me estaría indicando? Que en estas 2 horas, suponiendo que esto es 1 hora y que esto es otra hora, que el precio partió de acá, llegó al final de esa hora hasta acá. En realidad, durante la hora llegó hasta acá, pero terminó bajando y cerrando cuando termina la hora por acá. Y esto se transforma automáticamente en el precio de apertura, porque en cuanto termina una vela, empieza la otra, o sea, no hay tiempo en el medio. Entonces,
precio de cierre de una es precio de apertura de la otra. Y acá te indica que estuvo bajando en toda esa hora y al transcurso de toda esa hora, el precio terminó acá. Esto vendría a ser como en realidad se ve un gráfico de velas japonesas. La información es la misma. Precio de apertura, precio de cierre, máximo, mínimo. Se lo puede ver muy fácil acá. El precio de apertura es este. En algún momento de esa... Esto no es una hora, es menos, qué sé yo, serán 5 minutos, calculo. No importa. El precio parte desde acá. En algún momento de esos 5 o 7 minutos, lo que haya durado, llegó hasta acá abajo. Subió hasta acá arriba. Pero al final de esos 5 o 7 minutos, terminó acá. Que es el comienzo de la otra vela. Otra vez lo mismo. Dentro de esos próximos 7 minutos... Lo que ocurrió fue que el precio parte de acá, que es el cierre de la anterior. En algún momento de esos 7 minutos, lo que sean, sube hasta acá, pero no aguantó el precio y bajó hasta acá. Que evidentemente fue el mínimo es igual al precio de cierre de esta vela. Y ahora vamos directamente a las herramientas básicas para analizar los gráficos. Como punto principal, lo primero que tenemos que entender es que el precio no sube para siempre y tampoco baja para siempre. Es una boludez lo que estoy diciendo, pero es fundamental entenderlo. Porque lo que ocurre es siempre lo mismo. El precio viene subiendo. ¿Y qué es lo que pasa? Todos dicen, uy, no me quiero perder esta oportunidad. Lo cual se conoce como FOMO, Fear of Missing Out, que quiere decir miedo a perderse una oportunidad. Acá oportunidades va a haber miles. El tema es saber aprovecharlas y ser conscientes de cómo se mueve el mercado, cómo funciona. Entonces, es importante entender que el mercado se mueve por impulsos y retrocesos. Sube y baja, no sube para siempre, no baja para siempre. Lo que suele ocurrir a la gente que recién está arrancando en esto es esto. Ven que el precio sube, no se meten, no compran. Y por acá agarran y dicen, uy, no quiero seguir perdiéndome esta oportunidad, voy a comprar. Compran, están contentos. Pero no saben, no entienden, no están en tema todavía, no saben que es natural y hasta es sano que las tendencias alcistas tengan sus retrocesos, su periodo de lateralización, que es donde se consolida justamente más el precio, para después seguir creciendo. Es como lo que pasa con el Bitcoin. Entonces lo que pasa es que compran acá, sube un poco, si es que compran por acá, porque hay gente que compra directamente acá. Y de repente se enfrentan a la situación de que les bajó el precio un 30 o 40%, como lo que suele ocurrir con las criptomonedas. Y ahí les agarra la desesperación. Les agarra la desesperación acá y que dicen, voy a vender porque no quiero seguir perdiendo. Venden acá, el precio vuelve a subir. Entonces dicen, listo, voy a comprar otra vez. ¿Y qué es lo que le pasa? El precio vuelve a bajar. Por eso es importante entender en dónde nos estamos metiendo y que es natural, normal que el precio, si uno está previendo que el precio de la criptomoneda o el activo en el que se metió suba, es normal que tenga periodos de lateralización en donde esté boludeando en un intervalo de precios o que inclusive baje un poco. El tema es aprender a ver estas cosas y no desesperarse. Por otro lado, tenemos una herramienta que se utiliza mucho que son las líneas de tendencia. ¿Ok? ¿Qué es una tendencia? Es un movimiento en el precio sostenido en el tiempo, o durante un periodo de tiempo, mejor dicho, que se caracteriza por tener mínimos cada vez más altos y máximos cada vez más altos. ¿Ok? Mínimos, nace el precio desde acá, ¿no? Tiene un máximo, retroceso, tiene otro máximo, o sea, máximos cada vez más altos, máximo, y mínimos cada vez más altos, mínimo. En este caso pasa lo mismo. Máximos cada vez más altos, mínimos cada vez más altos. Y de repente esto se rompe. Ustedes si ven este gráfico, ven que tiene como una línea de tendencia así. ¿Ok? Y de repente acá se rompe. Salir de la operación cuando se rompe esa línea de tendencia, por lo general es lo más recomendable. Y voy primero ahora con el tema de soportes y resistencias porque me di cuenta que lo tendría que haber puesto en el lugar 3 en vez del 4. ¿Qué es un soporte y una resistencia? Bueno, soporte y resistencia vendrían a ser como las dos caras de una misma moneda. ¿Por qué? Porque cuando un soporte o una resistencia es vulnerada, pasan a funcionar como su opuesto. Cuando uno traspasa una resistencia, pasa a funcionar después como soporte. Si vamos a este ejemplo, acá tenemos formado... casi tiro todo. Acá tenemos formado como un
como un canal bajista. Esta es la resistencia, este es el soporte. ¿Ok? El precio se viene comportando dentro de este canal y acá lo rompe. Esta resistencia automáticamente pasa a funcionar como si fuera un soporte. Soporte es la parte de abajo, resistencia es la parte de arriba, siempre. Dentro de TradingView voy a mostrar todas estas cosas para que se vean cómo funciona, porque quizás con este ejemplo no es tan claro. Pero si vamos acá arriba, el precio viene por acá, ¿no? Acá tiene una resistencia, claramente rebota 2 veces, baja. La cruza por tercera vez y esto que fue resistencia pasa a funcionar como soporte. Rebota, la vulnera. Esto que pasó de ser resistencia a ser soporte vuelve a funcionar como resistencia y se desploma. Y acá tienen lo mismo, acá tienen otro soporte. Ven que el precio rebota acá, rebota acá, rebota acá, rebota acá, rebota acá. Pum, vulnera. Rebota. Lo que fue soporte pasa a funcionar como resistencia y baja. Lo fundamental de esto es entender que tanto el soporte como resistencia, si bien se lo representa con líneas por lo general, como acá, son zonas. No son líneas. No es que el precio llega a, no sé, en este caso, llega a 1.99 y si pasa a 1.98.8 ya llegó, ya vulneró ese soporte. No es así. O sea, es una zona. Ven que, o sea, por esta zona como que estuvo el precio sosteniéndose hasta que fue vulnerado. Por otro lado tenemos las medias móviles. ¿Qué hacen las medias móviles? ¿Qué son? Bueno, todos saben lo que es una media, es el promedio de una serie de datos. ¿Y por qué se le llama móviles? Por una cuestión de que va seleccionando una cantidad de datos fija. Fija es la cantidad de datos, no los datos seleccionados. Ejemplo, acá tenemos simple y exponencial. Hay dos tipos de medias móviles, en realidad hay más, pero no importa. Las más comunes son la simple y la exponencial. La simple lo único que hace es tomar la cantidad de datos y divide por la cantidad de datos, fin, no hay más que eso. Y la media móvil exponencial, esto es Simple Moving Average. Moving Average es promedio móvil, media móvil. Y la Exponential Moving Average, la EMA, o la media móvil exponencial, lo que hace es como suavizar el efecto de las velas más viejas sobre el resultado de la media móvil. ¿Cómo sería esto? Supongamos que estamos haciendo una media móvil exponencial de 10 periodos. Bueno, la incidencia de la vela más actual va a ser mayor que la última de esas velas. Puede ser que la última de esas velas tiene una incidencia de, no sé, del 5%. Y a medida que vas como acercándote a la temporalidad actual, mayor relevancia va a tener ese precio a la hora del cálculo. Entonces, por lo que vamos a ver acá es que justamente como estás teniendo más en consideración los precios más actuales que los viejos, vas a ver que la media móvil exponencial va a moverse de forma más rápida que la media móvil simple, que la que conocemos todos. Ven que acá siempre la reacción de la media móvil exponencial es mucho más rápida que la de la media móvil simple. Bueno, entonces, ¿para qué me sirven las medias móviles? Para ver si estamos en una tendencia, si estamos en un rango, pero lo que tiene de malo es que son lentas, tardan, no sirven para predecir. Ejemplo, o sea, acá estamos viendo cómo el precio está en una tendencia alcista y acá tenemos nuestro soporte de toda esta tendencia. Acá tenemos nuestra resistencia. Todo esto es un periodo de lateralización, es un rango. Se comportó el precio entre un soporte y una resistencia. Y si nosotros nos hubiéramos fijado solamente en lo que es la media móvil, hasta acá, o hasta acá inclusive, estaríamos considerando que seguimos en la tendencia. Cuando en realidad, cuando uno lo ve de lejos, se da cuenta que ya todo esto fue un periodo de lateralización. Obviamente todo esto es con el diario del lunes porque yo tengo el precio cómo evolucionó hasta acá. Pero por eso hay que entender que no son buenas para detectar en qué periodo estamos. Son lentas, tardan en responder. Bueno, y por último tenemos el volumen. ¿Y qué es el volumen? El volumen es la cantidad de transacciones que se realizaron en una unidad de tiempo. Ahora les voy a mostrar un par de ejemplos para que vean la importancia que tiene el volumen a la hora de hacer nuestros análisis. Primero tenemos que saber
cuál es el volumen dentro de lo que estamos viendo, que sería el gráfico de barras que está en la parte inferior. La parte de arriba es el gráfico de velas japonesas que ya vimos. Lo primero que hay que saber del volumen es que si bien nosotros estamos viendo que aparecen barras tanto de color verde como de color rojo, esto no quiere decir que hubo más compras que ventas. Nunca puede haber más compras que ventas, porque las transacciones justamente están conformadas por la parte compradora y la parte vendedora. Lo único que muestra el color es una suba en el precio cuando es de color verde y que hubo un descenso en el precio cuando es de color rojo. Pero vuelvo a reiterar que no significa que haya más compras que ventas. Siempre la cantidad de compras y de ventas es la misma. Bueno, ¿y cómo utilizamos el volumen? ¿Cómo empezamos a analizarlo con el movimiento del precio? De la siguiente forma. Si vemos que se realiza un movimiento tanto ascendente como descendente, vamos a ver si hay interés en continuar ese movimiento en base al volumen que hay. En este caso vemos que hubo un crecimiento en una vela que fue importante en comparación con los movimientos que veníamos viendo en las velas anteriores y que fue fundamentado o acompañado de un volumen importante. Esto por lo general indica que va a haber una continuidad en la tendencia o en el movimiento que se esté realizando. Ahora, si vamos al otro ejemplo, también lo podemos utilizar, como les mencioné recién, para ver si el precio continuará con la tendencia que veníamos teniendo o si cambiará. Acá en el primer caso vemos que se está realizando un movimiento alcista y que el volumen cada vez es mayor. Esto por lo general indica que el precio continuará en ascenso. Si vemos que cuando llega el momento de la corrección de ese impulso, el volumen va en descenso, quiere decir que es solamente un retroceso de ese impulso y no un cambio de tendencia. Por lo general vamos a ver un cambio de tendencia cuando ese retroceso esté acompañado de un volumen alto. Y por último, en la primera parte vemos que tenemos una tendencia bajista en la cual venimos teniendo mínimos cada vez más bajos y máximos cada vez más bajos. Llega un punto en el cual nos topamos con un soporte. Ese soporte volvemos a testearlo, quiere decir que volvemos a acercarnos a ese soporte o intentar pasarlo en una segunda oportunidad en el segundo redondel negro que vemos en pantalla. Por lo general, para que se genere un nuevo mínimo que continúe esa tendencia, es necesario que haya un mayor volumen. Pero como podemos ver ahí, volvió a la zona del soporte, pero con un volumen más bajo. Esto quiere decir que no hubo intención vendedora para vulnerarlo. Como podemos ver, el precio a partir de ahí sale disparado para el otro lado. Estos son unos ejemplos básicos de cómo empezar a ver el volumen, pero que son muy efectivos y la verdad que es una de las herramientas que a mí más me gustan y que yo considero que nos ayudan a entender más el mercado. Bueno, como el video me quedó más largo de lo que pensaba, directamente la parte de TradingView vamos a verla en el próximo video, que van a estar todas las cosas que vimos hasta recién, pero aplicadas en TradingView. Vamos a aprender a configurarlo. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse. Cualquier recomendación me la pueden dejar en la caja de comentarios que yo la voy a estar leyendo. Muchas gracias si llegaron hasta acá y nos vemos en el próximo video. Chao.